Si una persona ha superado los 60 años, debe prestar mucha atención a esta información crucial. Lo que quizás desconozca sobre las frutas podría estar dañando silenciosamente su corazón. Esta afirmación resulta impactante, ya que desde la infancia nos han inculcado, las frutas son saludables, coma más. Pero, ¿qué pasaría si algunas de las frutas más comunes en su cocina, aquellas en las que más confía, pudieran estar sobrecargando lentamente su corazón con un exceso de azúcar, contribuyendo a la presión arterial alta o interactuando de forma indeseada con los medicamentos que toma? Como cardiólogo con más de 30 años de experiencia trabajando con personas mayores en todo el país, he presenciado esto personalmente. Pacientes que se esforzaban por comer bien terminaban en las salas de emergencia con quejas de pesadez en el pecho, arritmias e incluso derrames cerebrales, y la causa no era la comida chatarra, sino precisamente las frutas. Sí, incluso aquellas frutas consideradas saludables pueden representar un peligro para las personas mayores de 60 años si se consumen en cantidades incorrectas, de forma inadecuada o en momentos inoportunos. 1. Plátanos. El corazón se inunda de potasio. Si tiene más de 60 años y considera los plátanos el mejor amigo de su corazón, se le insta encarecidamente a detenerse y escuchar. Es bien sabido lo que se escribe en revistas populares, y quizás un médico le dijo alguna vez que los plátanos son una buena fuente de potasio. Pero nadie menciona que, después de los 60, incluso una fruta de apariencia tan inofensiva como el plátano puede empujar silenciosamente al corazón hacia el peligro, especialmente en combinación con los medicamentos comunes que probablemente ya toma. Uno de mis pacientes, un veterano de 74 años, acudió a la clínica orgulloso de su estilo de vida saludable. Doctor, afirmó, como de forma limpia, nada de tocino, nada de patatas fritas, solo 2 plátanos cada mañana. Leí que ayudan con la presión. Pero pronto empezó a sentirse peor. Al mediodía, aparecía la fatiga, las piernas le parecían pesadas, a veces el corazón le palpitaba fuera de ritmo. Lo atribuía a la edad, pero yo sospeché algo. Se hicieron análisis. El nivel de potasio resultó peligrosamente elevado. Peor aún, el paciente tomaba lisinopril, un medicamento común para la presión que, por sí mismo, ya eleva los niveles de potasio en el cuerpo. Los plátanos, que él consideraba beneficiosos, aumentaban silenciosamente la carga de potasio, estresando el corazón y elevando el riesgo de arritmias, latidos irregulares que pueden llevar a un paro cardíaco súbito. Muchas personas mayores no son conscientes de que los plátanos contienen más de 400 miligramos de potasio en cada fruta. Esto puede parecer insignificante. Sin embargo, para los riñones envejecidos, que ya no filtran con tanta eficacia, esto se convierte en una carga seria. Si una persona toma medicamentos como los inhibidores de la ECA, por ejemplo, lisinopril, o diuréticos ahorradores de potasio, como espironolactona, el potasio se acumula no solo de forma silenciosa, sino peligrosamente. El exceso de potasio afecta el ritmo eléctrico del corazón, puede ralentizar los latidos, causar taquicardia, o en algunos casos trágicos, detener completamente el corazón. Lo que es peor, los síntomas a menudo se manifiestan demasiado tarde: fatiga, debilidad muscular, mareos, latidos cardíacos omitidos. El paciente no le dio importancia hasta que casi se desmaya en la tienda. No era envejecimiento, era toxicidad por potasio. Después de ajustar su dieta, reduciendo el consumo de plátanos a medio plátano cada 2 días y separando su consumo de la toma de medicamentos, el nivel de potasio se estabilizó, la energía regresó y su corazón se calmó. Me miró a los ojos y pronunció palabras que nunca olvidaré. Pensé que estaba haciendo todo bien. Resultó que estaba alimentando a su corazón con algo que no podía soportar. Si tiene más de 60 años, su corazón no necesita más potasio, necesita equilibrio. Sí, el potasio es importante, pero su exceso, especialmente en combinación con medicamentos inadecuados, es como el agua que inunda un motor que ya está sobrecalentado. No enfría el corazón, lo ahoga. Si consume plátanos todos los días, especialmente más de uno, y toma medicamentos para el corazón o la presión, debe hablar con su médico, pedir un análisis de sangre, y lo más importante, no asumir que lo natural siempre es seguro. En la segunda mitad de la vida, la seguridad radica en la conciencia, no en la suposición. Porque si incluso una fruta tan familiar y querida como el plátano puede sabotear silenciosamente el latido del corazón. ¿Qué decir de esa fruta ácida y refrescante que se esconde en el refrigerador y es capaz de interactuar con los medicamentos, provocando picos repentinos de presión sin previo aviso? De esto hablaremos a continuación. Pasemos ahora al punto número 2. 2. Pomelo, el destructor de medicamentos que se esconde en el refrigerador. Si tiene más de 60 años y por la mañana busca un vaso de zumo de pomelo fresco o corta medio pomelo para el desayuno,
se le insta encarecidamente a detenerse. No porque el pomelo sea malo en sí mismo. No, está lleno de vitaminas, es maravillosamente hidratante. Y alguna vez se consideró parte de un desayuno saludable para el corazón que todos recomendaban. Pero quizás no sepa que el pomelo, en el cuerpo de una persona mayor y en combinación con medicamentos cardíacos comunes, puede convertirse silenciosamente en un peligroso cóctel químico. Una de mis pacientes, una jubilada de 76 años, era amable, ingeniosa y muy consciente de su salud. Cada mañana tenía un ritual: tostada integral, medio pomelo, un vaso de agua y sus medicamentos, amlodipino para la presión, atorvastatina para el colesterol y varfarina para la fibrilación auricular. Creía que estaba haciendo todo bien, pero en pocos meses su presión se volvió impredecible. Las piernas comenzaron a hincharse. Se quejaba de dolores de cabeza, malestar en el pecho y visión borrosa. Cuando examiné sus medicamentos y su dieta, el culpable se hizo evidente. El pomelo, que había comido durante 40 años, ahora interfería silenciosamente con los medicamentos que sostenían su vida. Esto es lo que sucede en el cuerpo. El pomelo contiene compuestos llamados furanocumarinas, que bloquean una enzima clave en el hígado, conocida como CYP3A4. Esta enzima es responsable de la descomposición de casi la mitad de todos los medicamentos recetados, incluyendo estatinas, bloqueadores de los canales de calcio como el amlodipino, medicamentos antiarrítmicos y anticoagulantes. Cuando esta enzima se bloquea, medicamentos como el amlodipino o la atorvastatina no se descomponen, se acumulan. Esto significa que una dosis estándar se convierte de repente en una sobredosis. La presión puede caer demasiado, el ritmo cardíaco puede volverse inestable. Los músculos pueden doler o deteriorarse. La sangre puede volverse demasiado líquida si la persona toma anticoagulantes, lo que aumenta el riesgo de hemorragia interna o accidente cerebrovascular. Y lo trágico es que la persona puede no sentir nada hasta que es demasiado tarde. La paciente no asociaba el pomelo con sus síntomas. ¿Por qué debería hacerlo? Nadie la había advertido. En el momento de su hospitalización por una casi sobredosis de amlodipino, estaba confundida. Se sentía mareada, apenas podía caminar. Cuando el pomelo fue excluido de su dieta y se ajustó el nivel de sus medicamentos, los síntomas desaparecieron y la energía regresó. Pero ella me confesó: «Doctor, nadie me dijo que el pomelo podía neutralizar mis medicamentos para el corazón. Pensé que ayudaba». Este no es un problema menor. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, ha enumerado más de 85 medicamentos que pueden ser afectados peligrosamente por el pomelo. La mayoría de ellos se recetan a personas mayores para tratar la presión, el colesterol o el ritmo cardíaco. Y esto se aplica incluso a un pequeño vaso de zumo de pomelo o unas pocas rodajas. El efecto del pomelo puede durar hasta 72 horas, lo que significa que el cuerpo permanece vulnerable mucho después del desayuno. Si toma estatinas como atorvastatina, medicamentos para la presión o anticoagulantes, debe preguntar a su médico o farmacéutico si el pomelo es seguro para usted. La mayoría de las veces, la respuesta será no. La buena noticia es que existen frutas más seguras que no interfieren con el hígado, los medicamentos o el corazón, porque esta es la dolorosa verdad. Un hábito que parece saludable puede convertirse silenciosamente en un golpe diario para el corazón cuando el cuerpo ya no metaboliza las sustancias como antes. Por lo tanto, antes de cortar el próximo pomelo o servirse el zumo de la mañana, debe detenerse y preguntarse: ¿esto está ayudando a mi corazón o lo está sobrecargando? Pero si el pomelo es capaz de bloquear un medicamento como una barrera en el hígado, ¿qué sucede cuando una fruta está llena de azúcar, desprovista de fibra y desecada en una forma concentrada que entra en el torrente sanguíneo como un tren de carga? De esto hablaremos a continuación. Lo que se considera un tentempié saludable podría ser un enemigo dulce disfrazado. 3. Pauses. Dulces, pero peligrosamente engañosas. Cuando una persona tiene más de 60 años, los pequeños detalles importan. Los tentempiés entre comidas, un puñado aquí, un puñado allá. Y entre los más engañosamente peligrosos están las pasas. Son dulces, naturales, se venden en cajas con la etiqueta saludable para el corazón. Pero, ¿qué pasaría si los especialistas advierten que estas inofensivas uvas pasas son capaces de elevar silenciosamente el nivel de azúcar en la sangre, dañar las arterias y hacer que el corazón trabaje en exceso, incluso sin que la persona lo sepa? Uno de mis pacientes, un jubilado de 71 años, acudió a mí quejándose de una fatiga inusual. Me informó que cada mañana salía a caminar, tomaba sus medicamentos para la diabetes y la presión arterial alta a tiempo, e incluso había dejado de consumir pasteles y dulces por completo. «Doctor», me dijo con orgullo, «ya no como galletas. Ahora mi tentempié son pasas,
una pequeña caja después del almuerzo y antes de acostarme. Sin embargo, esa aparentemente inofensiva cajita contenía más de 60 gramos de azúcar concentrado diariamente, y eso era lo que causaba un daño grave y oculto a su músculo cardíaco. El hecho es que las pasas no son solo uvas secas. Son uvas despojadas de la mayor parte de su agua y toda su fibra, convertidas en azúcar puro y de rápida absorción. Cuando se elimina la fibra de un producto, el azúcar entra rápidamente en el torrente sanguíneo. Para una persona mayor de 60 años, especialmente si ya tiene prediabetes, diabetes o hipertensión, esta afluencia repentina de azúcar provoca picos bruscos en los niveles de glucosa en sangre, seguidos de liberaciones de insulina, el desarrollo de procesos inflamatorios y daño a largo plazo en los vasos sanguíneos que nutren el corazón. Lo que hace que las pasas sean aún más insidiosas es la falsa sensación de seguridad que crean. Estas pequeñas frutas secas no saben tan dulces como los dulces comunes. Sin embargo, una pequeña caja de 1,5 onzas contiene la misma cantidad de azúcar que un donut glaseado. A diferencia de las frutas enteras, las pasas no proporcionan al cuerpo la fibra necesaria, no hidratan y no producen saciedad. La persona simplemente sigue comiéndolas, mientras el azúcar se acumula constantemente en el cuerpo. Cuando revisé los niveles de A1C del paciente, un marcador clave del nivel de azúcar en sangre a largo plazo, resultó ser más alto de lo esperado, a pesar de todas sus buenas intenciones. La presión también mostraba una tendencia al alza. Aparecieron ligeros edemas en los tobillos, una señal clara de que el sistema cardiovascular estaba bajo un estrés significativo. Muchas personas mayores no se dan cuenta de que los niveles constantemente altos de azúcar e insulina dañan el revestimiento interno de las arterias, haciéndolas rígidas e inflamadas. Esto, a su vez, conduce al estrechamiento de los vasos, al aumento de la presión arterial y a la reducción del flujo de oxígeno al corazón. Es un proceso lento y silencioso que la persona no siente hasta que es demasiado tarde, hasta que el corazón comienza a omitir latidos o el pecho se oprime durante un paseo normal hasta el buzón. Excluimos las pasas de sus tentempiés diarios y las reemplazamos con unas pocas rodajas de pera o media manzana. El nivel de azúcar en sangre del paciente mejoró, la presión se estabilizó y, lo que es mucho más importante, volvió a sentirse dueño de su condición. Nunca pensé que una cajita roja tan pequeña pudiera hacer tanto daño, me confesó. Si tiene más de 60 años y a menudo come frutas secas, especialmente pasas, debe hacer una pausa y reflexionar. Lo que considera simplemente una fruta puede actuar en su torrente sanguíneo como un dulce, cargando el páncreas, causando inflamación vascular y fatigando el corazón cada día. Y es importante recordar que al corazón no le importa en absoluto cuán natural sea el azúcar. Solo reacciona a la rapidez con la que entra en la sangre, cuán alto eleva los niveles de glucosa y cuánto tiempo mantiene el cuerpo en modo de crisis. La próxima vez que busque esa pequeña caja de dulzura, pregúntese: ¿está nutriendo su salud o alimentando el estrés que su corazón está tratando de soportar? Pero si las pasas son perjudiciales debido a su concentración excesiva, dulzura y falta de fibra, ¿qué se puede decir de una fruta que parece completamente inofensiva hasta que explota en el torrente sanguíneo como un cohete, enviando los niveles de azúcar a las nubes? Puede que se sorprenda al saber qué fruta es. De esto hablaremos a continuación. Ahora, continuemos con el punto número 4. 4. Sandia. Un manjar de verano que inunda tu corazón. Hay algo profundamente nostálgico en un trozo de sandía fría en un día cálido. Evoca recuerdos de picnics de julio, barbacoas en el patio trasero y la dulzura de una infancia despreocupada. Para muchas personas mayores, parece un capricho absolutamente seguro. Sin grasa, fruta pura, compuesta principalmente de agua. Pero, ¿qué pasaría si la sandía, especialmente después de los 60, no fuera tan inofensiva como parece? ¿Qué pasaría si esta fruta tan querida fuera capaz de inundar literalmente el sistema, sobrecargar el corazón y empujar silenciosamente a la persona hacia la insuficiencia cardíaca con cada dulce bocado? Una de mis pacientes, una abuela de 78 años, acudió a la clínica el verano pasado con tobillos hinchados y dificultad para respirar, incluso después de una corta caminata desde el coche. Su presión arterial había estado bajo control durante años. No comía carne roja, no bebía alcohol y me dijo con orgullo: «Doctor, ya no como tentempiés, solo un gran tazón de sandía fresca todos los días para refrescarme». Ese gran tazón resultó ser casi 4 tazas al día, y estaba sobrecargando silenciosa pero constantemente su cuerpo envejecido. He aquí por qué. Aunque la sandía es 92% agua, el resto es azúcar natural, unos 9 gramos por taza, y una cantidad sorprendentemente alta de potasio. A medida que una persona envejece, estos dos componentes, el exceso de líquido y el azúcar, pueden ser una mezcla peligrosa. En personas mayores de 60 años, los riñones se vuelven menos eficientes.
Filtran peor el potasio o el exceso de líquido del cuerpo. Por lo tanto, cuando una persona consume grandes cantidades de sandía a diario, su torrente sanguíneo se inunda de azúcar y agua más rápido de lo que su cuerpo puede procesar. El exceso de líquido aumenta el volumen sanguíneo, lo que obliga al corazón a trabajar más y a los vasos sanguíneos a hincharse por la presión. El azúcar, por su parte, provoca un pico de insulina, inflamación, y con el tiempo, añade un estrés metabólico que daña las arterias. La paciente, sin saberlo, creó una tormenta perfecta para su organismo. Su cuerpo retenía líquidos, el corazón trabajaba a marchas forzadas para hacer frente a la carga aumentada. Y los edemas en las piernas eran una señal de advertencia alarmante de que el corazón ya no cumplía su función. Se realizaron análisis. El nivel de potasio estaba ligeramente elevado. La fracción de eyección, un indicador de lo bien que el corazón bombea sangre, estaba disminuyendo. No solo se sentía cansada, sino que estaba en una etapa temprana de insuficiencia cardíaca congestiva. La sandía, a la que recurría en busca de consuelo y salud, se había convertido en una carga pesada para ella. Le expliqué suavemente lo que estaba sucediendo y le ayudé a revisar su dieta. Se redujo el consumo de sandía a una pequeña taza 2 veces por semana, y se hizo hincapié en una hidratación adecuada con agua pura y el consumo de frutas bajas en potasio, como manzanas o bayas. Al cabo de un mes, los edemas disminuyeron y la respiración mejoró. Lo que es aún más importante, volvió a sentirse segura de sí misma, porque se dio cuenta de que incluso las elecciones aparentemente más saludables deben adaptarse a las necesidades de un corazón que envejece. Si tiene más de 60 años, su cuerpo ya no funciona como a los 30. La forma en que maneja el azúcar, el agua y el potasio ha cambiado. Lo que antes era refrescante, ahora puede agotar silenciosamente su sistema cardiovascular. Y lo más aterrador, puede que no sienta nada hasta que un día note los tobillos hinchados, sienta palpitaciones cardíacas o se despierte sin aliento. Por lo tanto, antes de tomar un gran trozo de sandía de verano y pensar, ¿es solo agua?, debe preguntarse. ¿Es mi corazón lo suficientemente fuerte para manejar este flujo? ¿Pueden mis riñones eliminarlo? ¿O estoy llenando lentamente un cubo que mi cuerpo ya no puede vaciar? Pero si la sandía es capaz de ahogar el corazón con dulzura y volumen, ¿qué hay de una fruta que se esconde detrás de una reputación saludable, pero que en realidad es ácida, causa inflamación y es conocida como un desencadenante de interacciones peligrosas con los medicamentos? La siguiente fruta en la lista podría sorprenderle, y quizás la tenga ahora mismo en su cocina. 5. Naranjas. El culpable ácido que puede debilitar tus medicamentos para el corazón. Para la mayoría de las personas mayores, empezar el día con una naranja fresca o un vaso alto de zumo de naranja parece una elección absolutamente saludable. Vitaminas naturales, un estallido de frescura, una tradición que probablemente sus padres fomentaban. Pero, ¿qué pasaría si esta fruta vibrante, símbolo de salud, fuera capaz de interferir silenciosamente con la acción de los medicamentos, causar inflamación del revestimiento del estómago e incluso preparar el corazón para fallar en silencio? Uno de mis pacientes, un oficial naval retirado de 65 años, un hombre orgulloso, independiente y disciplinado, acudió a la clínica quejándose de fatiga, malestar en el pecho y dolor de estómago que empeoraban desde hacía varios meses. Tomaba su medicamento cardíaco habitual, metoprolol, junto con una dosis baja diaria de aspirina. Y me dijo con orgullo que cada mañana comenzaba con un vaso de zumo de naranja recién exprimido y una naranja entera. «Es mi inmunoestimulante, doctor», dijo con una sonrisa. Pero este inmunoestimulante en realidad estaba debilitando la acción de los medicamentos de los que dependía su salud. Aquí está la explicación científica y el peligro. Las naranjas son muy ácidas, especialmente si se consumen con el estómago vacío. En las personas mayores, el revestimiento del estómago se vuelve más delgado con la edad, lo que lo hace más sensible al daño ácido. Añada a esto la aspirina diaria, a menudo recetada para la salud del corazón, y tendrá una tormenta perfecta. El zumo ácido, los medicamentos anticoagulantes y un revestimiento gástrico envejecido, en conjunto, aumentan el riesgo de gastritis, úlceras y hemorragia interna. Pero este no es el único problema. Las naranjas contienen flavonoides naturales y compuestos como la naringina que, al igual que el pomelo, pueden interferir con las enzimas hepáticas, en particular la vía CYP450. Esto significa que son capaces de alterar la forma en que un medicamento cardíaco se absorbe y descompone en el cuerpo. Para el paciente que tomaba metoprolol y dosis bajas de aspirina, esto significaba que la eficacia de sus medicamentos disminuía, dejando su corazón vulnerable durante el estrés o el esfuerzo. Se realizaron una serie de análisis. El nivel de hemoglobina era bajo, lo que indicaba una hemorragia interna lenta, probablemente causada por una irritación ácida prolongada.
La presión era inestable, y el paciente no sospechaba que su ritual matutino, que consideraba beneficioso, en realidad le estaba haciendo daño. Cuando el zumo de naranja fue excluido de su dieta, la ingesta de frutas y medicamentos fue separada en el tiempo, y el desayuno fue reemplazado por algo más suave y beneficioso para el corazón, como avena con arándanos. Los síntomas estomacales comenzaron a desaparecer, la presión se estabilizó y la fatiga disminuyó. Me miró con alivio y decepción y dijo: me estaba saboteando a mí mismo, sin siquiera saberlo. Historias como estas me rompen el corazón. Muchas personas mayores, como este paciente, se esfuerzan al máximo, siguiendo lo que les han dicho sobre la salud durante décadas. Pero después de los 60, las reglas cambian. El sistema digestivo se vuelve más frágil. Las interacciones con los medicamentos se complican, y el corazón necesita menos ácido, menos interferencia y más apoyo. Si consume naranjas todos los días, especialmente en combinación con aspirina, beta-bloqueantes o con el estómago vacío, se le recomienda encarecidamente que lo hable con su médico. Es posible que no sienta el daño de inmediato, pero la erosión del revestimiento gástrico, las interacciones indeseadas con los medicamentos y la inflamación interna pueden acumularse silenciosamente hasta que los síntomas se manifiesten de forma repentina y aguda. Y esto es aún más importante. El concepto de natural no siempre significa inofensivo, especialmente para el cuerpo humano después de los 60 años. El cuerpo no solo envejece, se vuelve más sabio, pero también más frágil y reactivo. Lo que en la juventud podía curar o beneficiar, ahora puede causar daño si no se trata con la debida precaución y conocimiento. Pero si las naranjas, tan dulces y aparentemente inocentes, son capaces de dañar silenciosamente el revestimiento del estómago y debilitar la acción de los medicamentos cardíacos. ¿Qué se puede decir de una fruta que se promociona activamente como un superalimento, pero que en realidad puede sobrecargar la sangre con oxalatos, tensar los riñones y alterar silenciosamente el delicado equilibrio del corazón? De esto hablaremos a continuación. Vale la pena escuchar esta información, especialmente si está convencido de que más verde siempre es mejor. 6. Carambola. Un peligro exótico que puede ser tóxico para los riñones envejecidos. La carambola, también conocida como fruta estrella, ha ganado popularidad en los últimos años como una superfruta de moda. Es exótica, tiene un aspecto atractivo y es baja en calorías. Muchas personas mayores, que buscan comer de forma más limpia o experimentar con dietas internacionales, la añaden a sus tazones de frutas, batidos o ensaladas. Sin embargo, la mayoría de ellas no saben, y esto podría poner en riesgo sus vidas, que esta fruta en forma de estrella es capaz de envenenar silenciosamente los riñones. Especialmente si la persona tiene más de 60 años y la función de sus riñones ya no es la misma que antes. Uno de mis pacientes, un jubilado de 74 años, estaba orgulloso de su estilo de vida saludable. No comía carne roja, realizaba largas caminatas diarias y tenía un amor especial por las frutas nuevas. He sustituido los postres por carambola, me dijo en su chequeo anual. Doctor, si es de la naturaleza, es mejor que un pastel, ¿verdad? Pero unos meses después, fue llevado de urgencia a la sala de emergencias con náuseas, confusión, espasmos musculares y problemas del habla. Su esposa pensó al principio que había sufrido un derrame cerebral. Sin embargo, no fue un derrame cerebral, sino neurotoxicidad causada por el consumo de carambola. El hecho es que la carambola contiene una sustancia química natural llamada caramboxina, que es inofensiva para la mayoría de las personas sanas. Pero en las personas mayores, especialmente con una función renal incluso ligeramente comprometida, lo que es cada vez más común después de los 60 años, este compuesto puede acumularse en la sangre y llegar al cerebro. El resultado son síntomas neurotóxicos como convulsiones, confusión, insomnio e incluso coma. Y esto es lo que es especialmente aterrador. Los riñones de las personas mayores no filtran la sangre con la misma eficacia, incluso si a la persona nunca se le ha diagnosticado una enfermedad renal. Muchas personas mayores viven con parámetros renales limítrofes, una tasa de filtración glomerular ligeramente reducida, y aún así se sienten perfectamente normales. Pero este declive oculto hace que frutas como la carambola sean peligrosas, y a veces incluso mortales. En el caso del paciente mencionado, él no sabía que su función renal había empeorado con el tiempo. No estaba en diálisis. Nunca le dijeron que vigilara sus niveles de potasio o que evitara ciertas toxinas. Pero comió 2 carambolas al día durante varias semanas, creyendo sinceramente que ayudaban a su corazón y contribuían al control de peso. En realidad, estaba llenando lentamente su sangre de una toxina que sus riñones ya no podían eliminar. Afortunadamente, gracias a la rápida atención médica y al apoyo intravenoso, la neurotoxicidad pudo revertirse,
pero este caso conmocionó profundamente al paciente. Pensé que estaba comiendo de forma inteligente, dijo con lágrimas en los ojos. No sabía que una fruta podía actuar como un veneno. Comparto esta historia porque no es un caso aislado. La toxicidad de la carambola está documentada en la medicina. Si una persona consume naranjas a diario, especialmente en combinación con aspirina, betabloqueantes o en ayunas, se le recomienda encarecidamente consultar a su médico. Es posible que no sienta el daño de inmediato, pero la erosión del revestimiento del estómago, las interacciones medicamentosas no deseadas y la inflamación interna pueden acumularse silenciosamente hasta que los síntomas se manifiesten de forma repentina y aguda. Además, es crucial entender que natural no siempre significa inofensivo, sobre todo para un cuerpo después de los 60 años. El cuerpo no solo envejece, adquiere sabiduría, pero también se vuelve más frágil y reactivo. Lo que en la juventud podía curar o beneficiar, ahora puede causar daño si no se maneja con la debida precaución y conocimiento. Pero si las naranjas, tan dulces e inocentes, pueden erosionar silenciosamente el revestimiento del estómago y debilitar los medicamentos para el corazón, ¿qué decir de una fruta que se promociona activamente como un superalimento pero que en realidad puede sobrecargar la sangre con oxalatos? ¿Tensar los riñones y alterar sutilmente el delicado equilibrio del corazón? Esto debe discutirse a continuación. Es una información que vale la pena escuchar, especialmente si uno está convencido de que más verde siempre es mejor. 6. Carambola. Un peligro exótico que puede ser tóxico para los riñones envejecidos. La carambola, también conocida como fruta estrella, ha ganado una popularidad significativa en los últimos años como un superfruto de moda. Es exótica, atractiva a la vista y baja en calorías. Muchas personas mayores, que buscan una alimentación más limpia o experimentar con dietas internacionales, la añaden activamente a sus ensaladas de frutas, batidos o ensaladas. Sin embargo, la mayoría desconoce, y esto puede poner en verdadero peligro sus vidas, que esta fruta en forma de estrella puede envenenar silenciosamente los riñones, especialmente si la persona tiene más de 60 años y su función renal ya no es la misma. Uno de los pacientes del médico, un jubilado de 74 años, se enorgullecía de su estilo de vida saludable. No comía carne roja, realizaba largas caminatas diarias y tenía un amor especial por las frutas nuevas. He sustituido los postres por carambola, informó en su chequeo anual. Doctor, si es natural, es mejor que un pastel, ¿verdad? Pero unos meses después, fue ingresado de urgencia con náuseas, confusión, espasmos musculares y problemas para hablar. Su esposa pensó inicialmente que estaba sufriendo un derrame cerebral. Sin embargo, no era un derrame, sino neurotoxicidad causada por el consumo de carambola. La carambola contiene una sustancia química natural llamada caramboxina, que es inofensiva para la mayoría de las personas sanas. Pero en los adultos mayores, especialmente aquellos con una función renal incluso ligeramente comprometida, lo cual es cada vez más común después de los 60 años, este compuesto puede acumularse en la sangre y llegar al cerebro. El resultado son síntomas neurotóxicos como convulsiones, confusión, insomnio e incluso coma. Y esto es lo más aterrador. Los riñones de las personas mayores no filtran la sangre con la misma eficacia, incluso si nunca se les ha diagnosticado una enfermedad renal. Muchos adultos mayores viven con indicadores de función renal límite, una tasa de filtración glomerular ligeramente reducida, y se sienten completamente normales. Pero este declive oculto hace que frutas como la carambola sean peligrosas, e incluso mortales. En el caso del paciente mencionado, él no sabía que su función renal había empeorado con el tiempo. No estaba en diálisis. Nunca le habían dicho que vigilara sus niveles de potasio o que evitara ciertas toxinas. Pero comía 2 carambolas al día durante varias semanas, creyendo sinceramente que ayudaban a su corazón y contribuían al control de peso. En realidad, estaba llenando lentamente su sangre con una toxina que sus riñones ya no podían eliminar. Afortunadamente, gracias a la rápida atención médica y el apoyo intravenoso, la neurotoxicidad pudo revertirse, pero este caso conmocionó profundamente al paciente. Pensé que estaba comiendo de forma inteligente, dijo con lágrimas en los ojos. No sabía que una fruta podía actuar como veneno. El médico comparte esta historia porque no es un caso aislado. La toxicidad de la carambola ha sido documentada en la medicina durante décadas, pero pocos médicos advierten a sus pacientes al respecto. Y las etiquetas de los productos rara vez indican los riesgos para las personas mayores. Esto es inaceptable, porque después de los 60 años, los riñones de una persona no se recuperan como antes. El daño cicatriza más lentamente, y la acumulación tóxica de algo aparentemente inofensivo, como una fruta, puede convertirse en una emergencia médica grave. Si una persona tiene más de 60 años,
especialmente si alguna vez le han dicho que tiene una función renal límite, debe evitar completamente la carambola. No existe una cantidad segura. Y es importante recordar que los síntomas pueden no aparecer de inmediato. Pueden acumularse con el tiempo hasta que el cerebro y el cuerpo ya no puedan compensar la carga. El mayor peligro radica en la creencia ciega de que lo natural siempre es seguro. En los cuerpos envejecidos, a veces ocurre lo contrario. Lo que los órganos podían soportar a los 30 años, a los 70 puede convertirse en un problema grave. Y la triste realidad es que muchas personas mayores sufren no por descuido, sino por preocuparse demasiado por su salud, pero nadie les advirtió sobre los peligros ocultos. Por lo tanto, por favor, si una persona ve carambola en la tienda, en una ensalada o en un buffet de crucero, debe pasar de largo. Sus riñones y su corazón se lo agradecerán. Pero si esta fruta exótica puede atacar silenciosamente el sistema nervioso a través de los riñones, ¿qué pasa con la siguiente fruta de nuestra lista, que parece refrescante e inofensiva, pero puede inundar el torrente sanguíneo con picos de azúcar y una carga ácida brusca, haciendo que el corazón lata con más fuerza y las arterias se inflamen? Ahora, continuemos con el punto número 7. 7. Piña. Una fruta tropical que puede elevar drásticamente el azúcar en la sangre y sobrecargar el corazón. La piña es una fruta tropical dulce y jugosa. Parece una verdadera recompensa, ¿verdad? Un símbolo de vacaciones, un pequeño trozo de Hawái en el plato. Muchas personas mayores la consideran un postre sin culpa, un dulce natural. Pero, ¿y si resulta que esta fruta, elogiada por su naturalidad y frescura, es capaz de elevar silenciosamente los niveles de azúcar en la sangre, sobrecargar el páncreas y poner en riesgo el corazón sin una sola señal de advertencia? Una de las pacientes del médico, una jubilada de Arizona de 72 años, elegante, reflexiva y siempre educada, acudió a la clínica quejándose de palpitaciones nocturnas, problemas para dormir y una agitación nerviosa que no desaparecía. Su presión arterial fluctuaba impredeciblemente de alta a baja. Los medicamentos estaban bien ajustados. No tenía sobrepeso, ni consumía alcohol ni fumaba. La situación no encajaba hasta que se examinó su diario de alimentos. Cada noche terminaba la cena con un tazón de piña fresca, creyendo que era una opción saludable para el corazón. Dejé el helado, las galletas, todo lo malo. Pero la piña es una fruta. ¿Es saludable, verdad?, preguntó. Entonces, el médico tuvo que explicarle suavemente la verdad, que rara vez se les dice a las personas mayores. La piña es una de las frutas con mayor contenido de azúcar. Una taza contiene más de 16 gramos de azúcar, casi tanto como una pequeña barra de chocolate. A diferencia de las manzanas o las bayas, la piña tiene un índice glucémico muy alto. Esto significa que provoca un rápido pico de azúcar en la sangre, lo que obliga al cuerpo a liberar un pico de insulina para hacer frente a la avalancha de azúcar. Esto es lo que significa para las personas mayores. Después de los 60 años, la respuesta insulínica del cuerpo se debilita. Las arterias se vuelven más rígidas, menos capaces de expandirse y hacer frente a cambios bruscos en el volumen sanguíneo o la presión. Estos picos de azúcar estimulan el sistema nervioso simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, elevando la presión arterial y sobrecargando el corazón, especialmente por la noche, cuando el cuerpo intenta descansar. En el caso de la paciente, sus palpitaciones nocturnas estaban directamente relacionadas con la montaña rusa de azúcar causada por su postre saludable. Y como la piña también es muy ácida, irritaba el revestimiento del estómago, especialmente cuando se consumía tarde por la noche, lo que alteraba aún más el sueño y aumentaba la ansiedad. Se ajustó su dieta. La piña fue reemplazada por una pequeña porción de arándanos con menos azúcar, más fibra y un impacto suave en los niveles de azúcar en la sangre. 2 semanas después, las palpitaciones cesaron, el sueño mejoró y la confianza regresó. Doctor, dijo en la siguiente consulta, me siento tranquila de nuevo. No sabía que la comida podía afectar tanto a mi corazón. Este es un peligro silencioso del que la mayoría de las personas mayores nunca son advertidas. Las consecuencias metabólicas de consumir frutas con alto contenido de azúcar, especialmente aquellas que parecen naturales. Pero al corazón de una persona no le importa de dónde viene el azúcar, si es refinado o de frutas. De todos modos, lucha con la misma tormenta interna. Y aquí está el problema. Es posible que uno no sienta como sucede, no de inmediato. La presión puede aumentar lentamente, el corazón puede palpitar solo ocasionalmente, uno puede culpar a la edad, pero por dentro su sistema cardiovascular lucha por mantener un ritmo para el que no fue diseñado día tras día. Si a una persona le gusta la piña, está bien, pero debe tratarla como un postre. Porciones pequeñas, un placer ocasional. Nunca a diario y nunca tarde por la noche, cuando el corazón y el páncreas son más vulnerables,
porque lo que parece ligero y tropical en realidad puede causar estragos en un cuerpo envejecido. Pero si la piña, que consideramos calmante y reconfortante, puede alterar el ritmo cardíaco y disparar los niveles de azúcar, ¿qué pasa con la siguiente fruta de la lista? Está congelada en el tiempo, se vende en paquetes brillantes en la tienda y puede exponer el cuerpo a la inflamación y a conservantes químicos contra los que un corazón envejecido ya no puede defenderse. Analicemos esto más a fondo, porque lo que espera en el congelador puede sorprender. 8. Frutas congeladas envasadas con jarabe añadido. Una dulce trampa que descansa silenciosamente en su congelador. Para muchas personas mayores, una bolsa de frutas mixtas congeladas en el congelador parece una elección sensata. Algo rápido, saludable y fácil de añadir a un batido o calentar para el postre. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, son frutas. Pero aquí está la verdad que a la mayoría de las personas mayores de 60 años nunca se les dice. Estas convenientes frutas congeladas, especialmente las que vienen envasadas en jarabe o etiquetadas como ligeramente endulzadas, pueden inundar el cuerpo con azúcares añadidos, conservantes y químicos inflamatorios, creando silenciosamente una carga peligrosa para el corazón. Una de las pacientes del médico, una viuda de 81 años del norte de Nueva York, se enorgullecía de su independencia y de cuidar su salud. Vivía sola, cocinaba la mayoría de sus comidas y a menudo decía a las consultas: ahora leo las etiquetas, doctor, evito la comida chatarra, como fruta todos los días. Pero comenzó a notar cosas extrañas: hinchazón en los tobillos, fatiga por las noches y una pesadez en el pecho que hacía que caminar hasta el buzón pareciera una hazaña. Su presión arterial estaba más alta de lo habitual, su ritmo cardíaco ligeramente irregular, y su peso aumentaba lentamente a pesar de no haber cambios en su dieta. Cuando el médico le pidió que anotara todo lo que comía, algo le llamó la atención. Cada noche consumía una taza de melocotones o fresas congeladas en almíbar, creyendo sinceramente que era un postre natural y saludable para el corazón. Pero ella no sabía que muchas mezclas de frutas congeladas compradas en la tienda están impregnadas de jarabe de azúcar. Incluso las etiquetadas como ligeras, naturales o de cosecha. Una taza puede contener entre 20 y 30 gramos de azúcar añadido, a menudo en forma de jarabe de maíz de alta fructosa u otros edulcorantes refinados. Con la edad, este azúcar añadido no solo permanece en el torrente sanguíneo, sino que contribuye a la inflamación vascular, la resistencia a la insulina, la retención de líquidos, y en muchos casos, al aumento de la presión arterial y a latidos cardíacos irregulares. Además, estas mezclas de frutas procesadas a menudo contienen sulfitos o estabilizadores químicos para preservar el color y la vida útil. Aunque estos aditivos pueden parecer inofensivos para un cuerpo joven, en las personas mayores pueden causar reacciones de sensibilidad, malestar digestivo e incluso afectar la función hepática y renal con el tiempo, especialmente con el consumo diario. En el caso de la paciente, su taza de fruta nocturna, que ella consideraba saludable, en realidad estaba haciendo que su corazón trabajara más intensamente, aumentando el volumen sanguíneo debido a la retención de agua asociada al sodio y enviando sus niveles de azúcar en una montaña rusa diaria. Y como tenía una función renal límite, su cuerpo no podía eliminar eficazmente los conservantes añadidos, causando una hinchazón y presión leves pero constantes. Cuando el médico reemplazó sus frutas por congeladas sin azúcar, sin jarabe ni aditivos, y le aconsejó leer atentamente la lista de ingredientes para que solo hubiera una palabra, por ejemplo, arándanos, los síntomas comenzaron a disminuir, la hinchazón bajó y la energía regresó. Ella sonrió en la siguiente consulta y dijo: no sabía que mi congelador podía esconder algo tan arriesgado. Parece tan inocente. Y esta es una realidad desgarradora. La mayoría de las personas mayores son engañadas por el empaque y palabras como ligero, de cosecha o natural. Pero las etiquetas no siempre dicen la verdad, especialmente cuando el corazón, los riñones y los vasos sanguíneos son más frágiles que nunca. La simple verdad: las frutas congeladas son buenas si son solo frutas, sin jarabe, sin azúcar, sin conservantes. El corazón de una persona no necesita la ayuda de un cóctel químico. Necesita un apoyo limpio, natural y estable de alimentos que nutran, no que causen picos, hinchazón o un sabotaje silencioso. Pero si incluso el congelador puede ocultar un peligro silenciosamente, ¿qué pasa con la fruta que se proclama como el rey de la nutrición, pero que puede sobrecargar el cuerpo con potasio, interferir con los medicamentos y llevar el corazón al límite si no se tiene cuidado? Analicemos esto más a fondo, porque lo que se considera súper no siempre es seguro. 9. El consumo excesivo de plátanos beneficiosos para el corazón, cuando demasiado de algo bueno sobrecarga silenciosamente su corazón. Los plátanos son suaves, convenientes, llenos de potasio y fibra. ¿Qué podría salir mal con esta fruta probada y verdadera? Durante décadas, los plátanos han sido considerados el estándar de oro para un refrigerio saludable, especialmente para las personas mayores. Parecen la opción perfecta:
fáciles de masticar, suaves para el estómago, no requieren preparación. Pero bajo su familiar cáscara amarilla se esconde un peligro cuando se comen con demasiada frecuencia y en grandes porciones. Una sobrecarga silenciosa que puede debilitar lentamente el ritmo cardíaco y aumentar riesgos graves para las personas mayores de 60 años. Uno de los pacientes del médico, un jubilado de Ohio de 77 años, un hombre afable, se enorgullecía de sus hábitos. Caminaba todas las mañanas, evitaba la carne roja y sustituía sus antojos de dulces por lo que consideraba una opción más saludable: 2 o 3 plátanos al día. Doctor, dijo en el chequeo, me ayudan con los calambres en las piernas. Pensé que más no haría daño, ¿verdad? Pero comenzó a experimentar latidos cardíacos irregulares, mareos y debilidad muscular. Los análisis mostraron un nivel elevado de potasio, una condición conocida como hiperpotasemia. Para una persona joven, el cuerpo eliminaría el exceso a través de los riñones, pero en una persona mayor, especialmente con una disminución de la eficiencia renal relacionada con la edad, el potasio adicional se acumula, y esto es peligroso. Los plátanos son realmente ricos en potasio, alrededor de 420 miligramos en un plátano mediano. Esto es excelente con moderación, pero para las personas mayores, especialmente aquellas que toman medicamentos cardíacos comunes como los inhibidores de la ECA, por ejemplo, lisinopril. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina, por ejemplo, los sartán, o los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona. El potasio adicional de varios plátanos al día puede alterar el frágil equilibrio electrolítico del cuerpo y provocar ritmos cardíacos irregulares, debilidad y, en casos extremos, un paro cardíaco súbito. El paciente se alegró de que las señales de advertencia se detectaran a tiempo. Se redujo su consumo de potasio, se monitoreó cuidadosamente la función renal y se ajustó la medicación. Los síntomas desaparecieron. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo, sacudiendo la cabeza. Nadie me dijo que la fruta podía desviar mi corazón de su camino. Aquí está la lección. Los plátanos no son malos, pero incluso las frutas saludables para el corazón se vuelven peligrosas cuando la capacidad del cuerpo para manejarlas cambia con la edad. Después de los 60, los riñones funcionan más lentamente. Los medicamentos alteran la forma en que el cuerpo regula los electrolitos. Lo que antes curaba, ahora puede dañar si no se tiene cuidado. Y, quizás lo más engañoso, uno no lo sentirá hasta que sea demasiado tarde. El potasio no causa dolor, no causa mareos hasta que el corazón comienza a saltarse latidos, las piernas se vuelven pesadas, la energía se desvanece y nadie sabe por qué. Por eso, comprender cómo los hábitos saludables afectan a un corazón envejecido es más importante que nunca. Un plátano al día suele ser seguro para la mayoría de las personas mayores, pero más, especialmente a diario y sin consultar a un médico, puede empujar lentamente el corazón al riesgo. No se trata de renunciar a los alimentos favoritos, sino de alinear la nutrición con la edad, los medicamentos y las necesidades de un corazón que ya ha servido fielmente durante décadas. Porque incluso las mejores intenciones pueden convertirse en amenazas silenciosas si no se sabe cuánto es demasiado. Pero ahora que se han analizado las 9 peores frutas para las personas mayores y se ha revelado cuando las elecciones saludables pueden volverse perjudiciales, surge la pregunta: ¿qué comer en su lugar? ¿Qué frutas realmente protegen y apoyan un corazón envejecido sin ponerlo en riesgo? Analicemos esto más a fondo, porque la fruta correcta, la cantidad correcta, puede convertirse en el mejor amigo del corazón de una persona después de los 60 años. 10. ¿Qué frutas deben comer las personas mayores de 60 años para proteger su corazón? Después de todo lo que se ha revelado, los azúcares ocultos, las trampas del jarabe, las sobrecargas de potasio, no es de extrañar que muchas personas mayores salgan de la tienda más confundidas que seguras. Uno podría pensar, si incluso los plátanos y la piña pueden dañar mi corazón, ¿qué queda? ¿Hay algo seguro? El médico entiende este miedo. Lo ve en los ojos de sus pacientes. Uno de ellos, un jubilado de Oregón de 85 años, vino a la consulta. Llegó a la clínica, de la mano de su esposa. Su colesterol aumentaba, su energía disminuía, pero lo que más le preocupaba era una fatiga profunda y una ligera dificultad para respirar que se habían infiltrado sigilosamente en su vida diaria. Lo intento, doctor, dijo. Como fruta todos los días, pero no sé qué me ayuda. Se sentaron juntos. El médico tomó papel y bolígrafo y revisó su enfoque sobre la fruta, no basándose en modas ni en términos de marketing como superalimento o totalmente natural, sino en la ciencia, el metabolismo y las necesidades de un corazón que envejece. Esto es lo que le dijo a él y ahora les dice a todos. Las mejores frutas para personas mayores de 60 años son aquellas con bajo contenido de azúcar, ricas en fibra y antioxidantes, y que tienen un efecto suave en los riñones y la presión arterial.
El corazón humano no necesita grandes picos de azúcar, aditivos químicos ni enormes cargas de potasio. Necesita constancia, nutrición y apoyo. Empiece por las bayas. Los arándanos, las moras y las frambuesas están repletos de antocianinas, pigmentos vegetales naturales que mejoran la flexibilidad vascular, reducen el estrés oxidativo e incluso disminuyen el colesterol malo, LDL. Estas bayas también contienen fibra soluble, que favorece una digestión saludable y ayuda a controlar el azúcar en sangre. Una taza pequeña al día es suficiente. Y sí, las bayas congeladas sirven, siempre que no sean dulces y el único ingrediente en la etiqueta sean las propias bayas. Luego, las manzanas, especialmente las verdes y con piel. Las manzanas contienen pectina, una fibra soluble que se une al colesterol y ayuda a eliminarlo del cuerpo. Tienen poco azúcar en comparación con las frutas tropicales y proporcionan una liberación de energía lenta y constante, sin picos ni caídas. El paciente comenzó a añadir media manzana a su avena matutina en lugar de las tazas de fruta dulce. En 6 semanas, su energía mejoró y su presión arterial comenzó a estabilizarse. Las peras son otra fuente suave de energía. Su fibra y agua ayudan a reducir la presión arterial y a prevenir el estreñimiento, un problema común en personas mayores que toman medicamentos. Elija peras frescas y maduras, nunca enlatadas en almíbar. Para quienes buscan un sabor cítrico, se recomienda consumir naranjas pequeñas o clementinas con moderación. Aportan vitamina C, potasio en cantidades seguras y flavonoides que apoyan la función arterial. Una naranja al día suele ser segura, a menos que su médico le haya advertido sobre posibles interacciones con el potasio o el pomelo. El kiwi también es una opción beneficiosa para el corazón. Es sorprendentemente rico en vitamina K, vitamina C y antioxidantes, con bajo contenido de azúcar y fácil digestión. El paciente comenzó a añadir kiwi en rodajas a su merienda, reemplazando la fruta seca dulce. Es ácido, fresco y me siento mejor después de comerlo, dijo en su siguiente consulta. Y para una dulzura natural ligera que no sobrecargue el corazón, se puede consumir sandía, pero con moderación. Es muy hidratante, baja en calorías y contiene licopeno, un antioxidante también presente en los tomates cocidos, conocido por su capacidad para mantener la salud arterial. Sin embargo, deben evitarse grandes cantidades, especialmente si la persona toma medicamentos que afectan el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Esta es la idea clave que el médico compartió con el paciente y ahora comparte con todos. Las frutas adecuadas no solo no dañan el corazón, sino que lo ayudan activamente a sanar, apoyan la circulación y calman la inflamación. Pero el tamaño de la porción, la pureza del producto y su compatibilidad con los medicamentos son tan importantes como la fruta misma. No se trata de miedo a la comida, sino de elecciones sabias, nutrición consciente y comprender cómo la edad lo cambia todo, especialmente el corazón. Así que, ahora que sabemos qué frutas elegir después de los 60, cómo usar este conocimiento para replantear nuestra relación con la comida, la salud y el envejecimiento, de modo que no solo añada años a la vida, sino también vida a los años? Unamos todo en una reflexión final. Esta información no debe pasarse por alto. El corazón de una persona aún tiene tiempo, al igual que la persona misma. Para cuando la gente llega a los 60, 70 o incluso 80 años, no solo ha llevado su corazón a través del viaje físico de la vida. Lo ha llevado a través del dolor, la alegría, el trabajo duro, el amor profundo, las pérdidas, los sacrificios y la silenciosa resiliencia. Y, sin embargo, después de todo esto, la mayor amenaza para este órgano asombroso puede no venir de fuerzas externas, sino de decisiones diarias en las que la gente ya no piensa, como lo que ponen en su plato. La cuestión es que la comida después de los 60 años ya no es solo comida. Se convierte en medicina o veneno. Cada bocado puede nutrir el corazón o sobrecargarlo, mantener la presión o sabotear el ritmo, ayudar a vivir más tiempo o robar días del futuro sin que la persona lo sepa. La verdad es desgarradora, porque la mayoría de las personas mayores no sufren por despreocupación. Sufren porque no se les advirtió que un plátano diario puede elevar demasiado el potasio, que un tazón de duraznos en almíbar puede subir el azúcar y la presión, o que un batido de espinacas puede neutralizar medicamentos vitales. El peligro no siempre parece peligro. A menudo, parece saludable, reconfortante, incluso familiar. ¿Pero el cuerpo de una persona después de los 60 años? Es más sabio, sí, pero también se recupera más lentamente, es menos indulgente, más vulnerable al desequilibrio. Los riñones no eliminan tan rápido, el hígado no metaboliza tan eficazmente, y el corazón, ese corazón fiel y resistente, está cansado. No está roto, no está vencido, pero está cansado. El médico ha pasado más de 30 años cuidando a personas mayores. Ha visto las mismas caras en su consulta,
Gente buena y orgullosa que cree que lo está haciendo todo bien. Se sacrificaban, comían verduras, evitaban los fritos, pero nadie les dijo que incluso las elecciones saludables pueden volverse peligrosas si no se ajustan a su edad, medicamentos y fisiología actual. El médico recuerda a una abuela de 79 años que lloró cuando le explicó que su saludable batido de frutas con espinacas, plátano y leche de almendras estaba haciendo que su anticoagulante fuera peligrosamente potente. Piensa en el paciente que casi sufre un ataque al corazón por demasiada fruta rica en potasio. Recuerda a la mujer que se desmayó en su jardín porque el ajo y la aspirina juntos le diluían demasiado la sangre. No fueron fallos de disciplina, fueron fallos de información. Pero esto es lo que da esperanza, y el médico quiere que todos se queden con esto. Nunca es tarde para tomar mejores decisiones. El corazón humano no pide perfección, pide colaboración, conciencia, amor en forma de acciones. Y esto comienza cambiando cómo la gente piensa sobre la comida, no como una rutina, un hábito o algo que merecen, sino como un compromiso diario con la curación. Y esta curación no tiene por qué ser insípida. No debe ser un castigo. Al contrario, muchas de las frutas y verduras más beneficiosas para el corazón son vibrantes, sabrosas y profundamente satisfactorias. No es necesario vivir de apio y avena. Solo hay que entender cómo funciona el cuerpo ahora y respetar sus límites con gracia, no con culpa. Si alguien lee esto hoy, el médico quiere que sepa, aún tiene tiempo. Tiempo para prevenir otro ataque al corazón. Tiempo para bajar la presión. Tiempo para evitar otro viaje al hospital. Tiempo para bailar en la boda de su nieta. Tiempo para sentarse en el porche, sintiendo la brisa. Y saber que su cuerpo ya no lucha contra sí mismo. Porque pequeños cambios, una fruta a la vez, una comida a la vez, pueden establecer un nuevo ritmo para su corazón. Un ritmo más estable, más seguro, más duradero. Un ritmo que lo lleve a la siguiente etapa de la vida con más paz, menos pastillas, menos miedo y mayor libertad. Por eso, el médico pide empezar por algo pequeño. Mirar su nevera con nuevos ojos. Volver a leer la etiqueta. Preguntar a su médico sobre su nivel de potasio. Enjuagar la fruta enlatada. Elegir bayas sin azúcar. Reemplazar el segundo plátano por una rodaja de manzana. Cocinar el ajo al vapor en lugar de comerlo crudo. Ser consciente, curioso, lo suficientemente valiente como para decir, lo que me funcionaba a los 40, puede que ya no funcione ahora. Y eso está bien, porque envejecer no significa debilitarse, significa volverse más sabio. Y en esa sabiduría hay fuerza. Ha vivido lo suficiente para saber lo que realmente importa. Y ahora su cuerpo le pide que lo trate como un recipiente sagrado, no con miedo, sino con reverencia. Por eso, el médico deja a todos con esto. Cada latido del corazón es un regalo, y cada comida es una oportunidad para dar las gracias. Elija con sabiduría, coma con suavidad, viva plenamente. Y sepa que cada bocado puede ser un paso hacia más tiempo, más amor y más vida. Una elección sabia a la vez.